buenos días, Honduras. Sean bienvenidos una vez más a su programa Salud en Familia. Estamos más que contentos de llegar hasta sus hogares. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca del tema del Parkinson. ¿Qué es el Parkinson? Hay muchas preguntas que se hacen respecto a esta situación, a esta patología. Ya me acompaña en el estudio el doctor Nelson Betancourt. Él es neurólogo. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación, gracias a la teleaudiencia por su sintonía. Bueno, doctor, es importante mencionarle a la población hondureña que si bien es cierto que vamos a hablar de este tema, pero siempre el llamado a la población de que se quede en su casa y a tomar todas las medidas de prevención. Solo así, doctor, solo así vamos a evitar la propagación del COVID-19. Definitivamente no nos podemos salir de contexto, estamos bajo una emergencia nacional, debemos de ser conscientes de la situación del país, tomar conciencia y tomar todas las medidas preventivas es la única forma para poder combatir esta pandemia. Así es, entre ellos, por favor, hay que respetar el número de terminación de su tarjeta de identidad. Hoy es jueves, hoy le toca al número 7 y 8, si no me equivoco, a ver si me corrige Mario, 7 y 8 le toca al número de tarjeta de identidad, así que por favor respete. Si no tiene nada que hacer a la calle, ni se mueva. Es suficiente hay para hacer en la casa. Entre ellos, y no le estamos hablando solamente de asear ni cocinar, no. Comparta con sus hijos, lea un libro, escuche música, baile ahí en la sala de su casa, haga ejercicio. Hay muchas actividades importantes que tenemos que sacarle provecho, porque después van a querer estar en su casa cuando los agarren de lleno en los trabajos. Así que a tomar estas medidas de prevención y a sacarle provecho a cada una de las actividades que desarrollamos en nuestros hogares. Definitivamente hay que disfrutar del tiempo en familia, hay que hacer actividades que recrean el espíritu, que recrean la conciencia, hay que poner a trabajar también la mente, hay que mantenerse ocupado, traten de mantener una rutina porque cuando todo regrese a la normalidad vamos a estar acostumbrados a acostarnos muy noche y a levantarnos muy tarde. Entonces trate de mantener una rutina por la higiene del sueño, acuéstese a la misma hora, no se desvele, no use tanto dispositivo electrónico que eso le puede repercutir en su salud. Es muy importante mantener también la actividad física, si puede en su casa póngase a hacer un poco de ejercicio, un poco de baile, como mencionaba la licenciada. Así que es bien importante que mantengámonos en casa, disfrute de su familia, disfrute de este tiempo que aparte de guardarnos la vida, también nos puede mejorar la calidad de las interacciones dentro de la familia. Y no coma mucho. Definitivamente. Estamos comiendo mucho, no sé si es la ansiedad, doctor, pero a mí me pasa que ando... Sí, suele suceder, claramente estando en casa, las personas optan por pasar comiendo, entonces hay que cuidar también ese aspecto. Gracias, doctor. Bueno, ¿qué es el Parkinson? Usted trajo una presentación, a ver si me ayudan mis compañeros allá en máster con esta presentación. ¿Qué es el Parkinson? Bueno, el Parkinson es una enfermedad neurológica. ¿A qué me refiero con una enfermedad neurológica? Una enfermedad que afecta el sistema nervioso central, una enfermedad que afecta el cerebro. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que daña la neurona, pero no cualquier neurona, sino que unas neuronas que están ubicadas en una sustancia del cerebro que se llama sustancia negra. Aquí tenemos a manera de introducción que la primera persona que describió esta enfermedad fue James Parkinson en 1817. Él nació un 11 de abril. En honor a él se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Enfermedad de Parkinson. Así que en esta diapositiva estamos describiendo lo que les mencionaba. En la parte superior ustedes ven un cerebro. Y el cerebro está compuesto por neuronas. Ahí tenemos las partes de las neuronas, tanto la dendrita del axón y la sinapsis, que la sinapsis es la comunicación con otras neuronas. Para comunicarse una neurona con otra, ocupan neurotransmisores. El implicado o el causal de la enfermedad del Parkinson es la dopamina. Existe un déficit de un neurotransmisor o de una sustancia química que sirve para que las neuronas se comuniquen. Esta sustancia química se llama dopamina. Y ahí vemos la parte inferior que muestra una imagen de una persona con Parkinson en donde hay escasa cantidad de dopamina representada como unos circulitos rojos y en una persona normal donde la cantidad de dopamina es suficiente. Si avanzamos en la siguiente diapositiva, vamos a observar también que existe
células llamadas neuronas que forman la sustancia negra. Tal vez me ayudan con la siguiente diapositiva. Aquí observamos que la sustancia negra está ubicada en una parte del cerebro que se llama mesencéfalo. Esta ya es, aquí estamos hablando ya de un paciente que tiene Parkinson. En la parte inferior, donde vemos esa como carita de Mickey Mouse, sí, vemos que la sustancia negra está prácticamente ausente. En la parte superior es una persona normal, con la sustancia negra completamente normal. ¿Por qué es negra esta sustancia? La sustancia es negra porque la dopamina le da esa característica. La dopamina tiende a dar ese pigmento, color negro. Incluso en las piezas anatómicas, cuando vemos el cerebro, observamos que es color negro, ¿verdad? Gracias a la dopamina. Entonces, como hay pérdida de las neuronas que producen la dopamina, entonces desaparece la dopamina en el cerebro y por lo tanto pierde su coloración. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es una sustancia química, es un neurotransmisor que se utiliza o sirve para que una neurona se comunique con otra en varias vías de señalización. La dopamina está implicada en la transmisión de impulsos nerviosos que controlan los movimientos. Entonces, por eso le digo que las células que producen la dopamina son las afectadas y producen trastornos del movimiento, que son los síntomas principales de la enfermedad de Parkinson. En la siguiente diapositiva vamos a ver por qué se dañan las células que producen dopamina. Las células que producen dopamina se dañan porque se acumula una proteína dentro del cuerpo que se llama alfa-sinucleína. Esta proteína forma los cuerpos de Lewis, que los describió el doctor Lewis en 1917. Estos cuerpos de Lewis son inclusiones citoplasmáticas o precipitados de proteína anómala y eso causa la muerte celular. Entonces las neuronas que producen dopamina mueren porque se acumula esta proteína llamada alfa-sinucleína y forman los cuerpos de Lewis. Ese es el daño de la neurona. Ahora bien, ¿por qué se acumula esta proteína? Pues esa pregunta todavía los científicos se están planteando. Existen muchos factores que pueden desencadenar que estas proteínas se depositen en estas células. Hay factores ambientales, hay factores genéticos, que los vamos a ver más adelante a medida que vayamos desarrollando el programa. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva nos plantean la pregunta: ¿quiénes contraen la enfermedad de Parkinson? Bueno, es importante mencionar, doctor, que las estadísticas de Parkinson a nivel mundial y en nuestro país en los últimos meses, en los últimos años, han aumentado increíblemente. Definitivamente, se cree que alrededor del 0.3% de la población mundial sufre de enfermedad de Parkinson. Es la prevalencia de enfermedad de Parkinson del 1% de las personas mayores de 60 años y la incidencia aumenta cada día. Esto se puede explicar, más adelante vamos a ver, a ciertos factores que están influyendo en el desarrollo de esta enfermedad, como ser la exposición a algunos tóxicos, los traumas de la cabeza crónicos y otras situaciones que tienen que ver con la alimentación. Entonces, todas estas situaciones hacen que las personas tengan mayor riesgo de sufrir la enfermedad. Uno de los factores principales para desarrollar la enfermedad es la edad. La enfermedad de Parkinson suele suceder en personas que sean mayores de 60 o 65 años. Por eso es más común en el adulto mayor. ¿No Es, miramos un joven con Parkinson? sí, la respuesta es sí, pero es poco frecuente. De todos los casos de Parkinson, solo al 10 o 15% de los pacientes tienen menos de 40 años. En estos casos se le llama Parkinson de inicio precoz. Y a las implicaciones de esta situación nos orienta a una causa genética. Cuando la causa es genética, el Parkinson comienza antes de los 40 años. Pero la mayoría de las causas de Parkinson no son genéticas, eso lo vamos a ver más adelante. El 80% de los pacientes comienzan después de los 60 años. Solo un 10 al 15% es antes de los 40 años. O sea que sí puede haber pacientes jóvenes con Parkinson, pero es muy poco frecuente. Por ejemplo, si hay una persona en tierra adentro que tiene 40 años, vamos a imaginarnos esto, y está presentando estos síntomas de Parkinson, doctor, y no busca ayuda médica porque obviamente no conoce la enfermedad, no sabe lo que le está sucediendo. ¿Qué va a pasar cuando esta señora, si es que llega, verdad, a los 65 años de edad? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cómo van a estar sus características? Ok, la enfermedad va evolucionando. Más adelante vamos a ver la progresión de la enfermedad.
empezar el tratamiento en etapas tempranas de la enfermedad. Esto tiene muchas implicaciones en la calidad de vida. Lastimosamente, para la enfermedad no existe una cura, pero sí existe tratamiento para mejorar los síntomas. A medida avanza la enfermedad, los síntomas pueden ser invalidantes y confinar a la persona a una cama. Entonces es importante que la detección de los síntomas sea al inicio de la enfermedad para así poder tratar los síntomas y que la persona viva con una calidad de vida adecuada durante muchos años. Entonces la importancia de detectar el Parkinson en etapas tempranas es mucho. No sé si me estoy adelantando con la presentación que usted trae, pero una de las características físicas del Parkinson es que la gente empieza como a temblar sus manitos, muchas veces hasta el temblor es general, se lo digo porque mi abuela de hecho padece Parkinson y cuando, o sea, los temblores no son continuos, sino que de repente miramos que cuando está emocionada o el calor muchas veces, esto altera ese comportamiento. Sí, el temblor es uno de los síntomas más conocidos de la enfermedad, pero también de los más incomprendidos. Entonces vamos a hablar más adelante del temblor. Excelente. En la siguiente diapositiva, tal vez me ayuda, vamos a ver los factores de riesgo. Ya vimos que la edad es uno de los factores de riesgo más importantes, el factor hereditario. Si tengo un familiar de primero o segundo grado de consanguinidad que sufre enfermedad de Parkinson, la posibilidad que me dé a mí es más alta. Esto no significa que si mi mamá o mi abuelo tiene Parkinson, sí o sí me va a dar Parkinson a mí. No, pero sí el riesgo es más alto en comparación con una persona que no tiene familiares con Parkinson. Otro aspecto bien importante dentro de los factores de riesgo son la exposición a toxinas. Se ha visto que muchos de los pacientes con Parkinson están expuestos a plaguicidas, a insecticidas, a herbicidas y esto tiene una repercusión con la enfermedad. Por lo tanto, la exposición a este tipo de tóxicos puede desarrollar con el tiempo la enfermedad de Parkinson. Y esto es muy importante porque en nuestro medio gran parte de la población se dedica a la agricultura y gran parte de la población está expuesta a plaguicidas, insecticidas, organofosforados, herbicidas. Por lo tanto, es un factor bien importante para el desarrollo de la enfermedad. Siguiente. Aquí vemos los factores de riesgo: tener más de 65 años, el antecedente familiar, exposición a pesticidas. Se ha notado también que el alto consumo de lácteos o productos de la leche de vaca y lesiones de la cabeza. ¿Esto está confirmado? Sí, tiene estadísticamente son significativas asociaciones. Se han hecho estudios tanto prospectivos como retrospectivos y se ha logrado comprender que estos factores tienen una significancia en cuanto al desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Siguiente. Una pregunta que me hacen bastante frecuente, que la estábamos respondiendo anteriormente, es ¿el Parkinson hereditario? Pues le voy a comentar que solo el 5 al 10% de los pacientes con enfermedad de Parkinson se les ha podido detectar una anomalía genética. O sea que si yo tengo 100 pacientes con Parkinson, solo de 5 a 10 pacientes son de origen genético. El resto tienen un componente multifactorial, donde ya vimos que participa la edad, participa la exposición a tóxicos, los traumas, entre otros, ¿verdad? Es que esto de la predisposición genética, increíblemente cómo está asociado, posteriormente lo miramos con un sinfín de enfermedades, doctor. Y esto no solamente con el Parkinson, sino que por ahí también vienen las migrañas, vienen muchos problemas oncológicos, patologías oncológicas. Por eso es importante conocer de base perfectamente qué es lo que tenía su abuelo, qué es lo que padecía su mamá, qué es lo que tenía su papá, porque solo así usted va a evitar después tener este tipo de situaciones. Muchos dicen, pero que he sido una mujer sana, yo he sido un hombre sano, yo no sé por qué tengo esto, porque de repente por ahí viene la predisposición genética. Entonces aquí sí debemos encender las alertas y decir, bueno, realmente, si en mi familia hay tantos casos de esto, o con un caso de Parkinson, mi abuelo, mi abuela, entonces yo voy a hacerme los estudios respectivos para prevenir ese tipo de situaciones. Exacto. También lo que quiero traer a colación es que la mayoría de los pacientes con Parkinson no tienen antecedentes familiares de la enfermedad. Es decir, que si usted no tiene ningún familiar que haya sufrido la enfermedad de Parkinson, no significa que usted no la pueda sufrir. ¿Por qué?
existe el llamado Parkinson esporádico, que en la mayoría de los casos no tiene un componente genético, en la mayoría de los casos. Existen casos familiares y si yo tengo un antecedente familiar, mi riesgo de padecer Parkinson es mayor. Si nos ayudan con la siguiente diapositiva para ir avanzando. Esto me interesa bastante, doctor, que era precisamente con la pregunta que yo le hacía al inicio del temblor. Exactamente, los síntomas que produce la enfermedad los clasificamos en dos tipos. Lo más importante y los más reconocidos son los síntomas motores y también lo clasificamos como síntomas motores y síntomas no motores. Porque al principio se creía que es una enfermedad que solo afectaba el sistema motor. Sin embargo, ya nos hemos dado cuenta que la dopamina participa en muchas otras vías y da trastornos que no necesariamente implican el sistema de movimientos o el sistema motor. En la siguiente diapositiva vamos a observar cuáles son los principales síntomas motores. El primero es el temblor. Como le digo, es uno de los síntomas característicos de la enfermedad. Sin embargo, fíjense que es un síntoma que ocurre cuando la enfermedad, en la mayoría de los casos, cuando la enfermedad ya tiene bastante tiempo de haber comenzado. No es uno de los síntomas iniciales en la mayoría de los casos. Doctor, y ese temblor no solamente se da en una parte, por decirlo así, que en la cabeza, en algunas personas o en las manos. Hay temblores que son en todo el cuerpo. Me pregunto yo, ¿sufre la persona cuando está pasando este momento de temblor de Parkinson? Claro que sí, esto afecta la calidad de vida. El temblor es inicialmente es asimétrico. ¿A qué me refiero que es asimétrico? Que afecta más la mitad de un lado del cuerpo. O sea, la mayoría de los temblores son en miembros superiores, pero sí pueden existir temblores en miembros inferiores, temblores en la cabeza, que se llama temblor cefálico, temblores en la quijada, etcétera. Entonces, los temblores no solo están confinados a los miembros inferiores, pero frecuentemente se producen en los miembros inferiores. Y una característica de la enfermedad es que afecta más la mitad de un lado del cuerpo, como vemos ahí representado a un señor, y en rojo está la mitad del cuerpo. Esto representa la simetría de los síntomas. Los síntomas son asimétricos y comienzan en la mitad del cuerpo. El temblor tiene una característica que es temblor en reposo. O sea que si yo tengo las manos quietas sin movimiento, el temblor aparece. Pero ¿qué sucede cuando yo intento mover las manos? Cuando intento agarrar algo, intento comer o intento poner las manos en movimiento, el temblor tiende a desaparecer e incluso hasta mejorar. Entonces, el temblor es un síntoma de mucha confusión en el ámbito médico, porque no solo el Parkinson produce temblor. Existe un lema: no todo temblor es Parkinson y no todo Parkinson tiembla, porque hay muchos pacientes con enfermedad de Parkinson que desarrollan el temblor ya en las etapas más avanzadas. Entonces ese lema es muy importante hacer énfasis: no todo temblor es Parkinson y no todo Parkinson o paciente con enfermedad de Parkinson va a tener temblor. No es un síntoma que va a estar siempre presente. Excelente, excelente saber eso. Otro síntoma de la enfermedad de Parkinson, quizás el más importante y el que aparece de forma más precoz, es la lentitud de los movimientos. A eso en el ámbito médico lo conocemos como bradicinesia. Los movimientos comienzan a hacerse lentos, les cuesta mucho iniciar los movimientos. Ellos refieren lentitud tanto al caminar, lentitud al escribir, lentitud al ponerse de pie, hacer cualquier actividad que implique el movimiento, comienzan a ponerse lentos. Estas alteraciones, doctor, que se desarrollan durante la marcha del Parkinson en los pacientes, miramos también y observamos que muchas veces por esto de la rigidez como que arrastran los pies. Correcto. ¿Será que se sienten pesados ellos? Ellos se sienten como un tubo de plomo, se sienten pesados, les cuesta movimiento. Incluso hay un fenómeno que se llama fenómeno on-off o encendido apagado. Cuando están con el medicamento, los pacientes se sienten como que están encendidos, como que están on. Y cuando están sin el medicamento, cuando el efecto del medicamento pasa, se sienten como que están off, como que están apagados. Incluso puede ser tan severo la lentitud del movimiento y la rigidez que el paciente puede llegar a la aquinesia. ¿Qué significa aquinesia? Imposibilidad de realizar movimientos. Pueden estar completamente rígidos. Entonces, este es el síntoma principal, podríamos decir, de la enfermedad de Parkinson: la lentitud del movimiento y la rigidez.
los pacientes también comienzan por esa misma lentitud y por esa misma rigidez a tener unas características en la cara. Tienen fascias de máscara, son inexpresivos, les cuesta sonreír, les cuesta sorprenderse. Pero esto que les cuesta sonreír, sorprenderse, enojarse, la expresión corporal, ¿verdad? Que es tan importante en la vida de un ser humano. Doctor, ¿no significa que ellos no sientan? Ellos están sintiendo, por ejemplo, si yo le cuento un chiste a mi abuela o yo le digo, abuelita, ¿se recuerda cuando de pequeña le encantaba darme limonada? Y ella viene y dice, ¿ella está sintiendo lo que yo le estoy diciendo? Correcto, ellos sienten las emociones, lo único que no las pueden expresar porque los músculos que se encargan de la expresión facial están enlentecidos y rígidos. Entonces, por eso son las fascias inexpresivas. Sin embargo, los pacientes sienten todas las emociones. De hecho, también hay trastornos en las emociones que los vamos a ver más adelante, que son parte de los síntomas no motores. Entonces, el paciente definitivamente siente. Es una característica bien importante, que no puede expresar el sentimiento con la mímica facial, pero el sentimiento y las emociones las experimentan como cualquier otra persona sin la enfermedad. No importa la fase, no importa que sea comenzando, sea avanzada, él siempre nos escucha, siempre siente. Definitivamente que sí. Qué bueno saberlo, porque muchas veces pensamos que no es así, que de repente estamos hablando con él, estamos comentando algo y como no sonríe, solamente nos queda viendo fijamente, entonces que no está sucediendo absolutamente nada. No, ellos sienten y entienden. De hecho, una de las características de la enfermedad de Parkinson es que las alteraciones cognitivas o las alteraciones en el comportamiento van a desarrollarse hasta etapas bien avanzadas. Si un paciente comienza desde el principio de la enfermedad con problemas de memoria, si un paciente desde el principio de la enfermedad comienza con problemas cognitivos, esto ya nos debe de hacer pensar en otra causa y no en enfermedad de Parkinson. En la siguiente diapositiva vamos a ver los síntomas no motores de la enfermedad. Estos síntomas son poco reconocidos, pero influyen bastante en la calidad de vida de las personas y aquejan mucho a los pacientes que sufren de la enfermedad. Siguiente, por favor. Aquí están los síntomas. Mire que la pérdida del sentido del olfato es uno de los síntomas más precoces de la enfermedad. Se han hecho estudios y se ha notado que los pacientes, incluso antes de desarrollar la lentitud, antes de desarrollar el temblor, antes de eso los pacientes comienzan a perder el olfato. Además de eso, los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen muchos problemas para dormir. Uno de los trastornos del sueño que sufren los pacientes con enfermedad de Parkinson se llama trastorno de la conducta del sueño REM. El sueño tiene varias fases, para hacerlo de forma más fácil de entender. El sueño tiene varias fases, la fase REM y la fase no REM. ¿Qué sucede durante el sueño? El cerebro se desconecta de los músculos, porque imagínense que no nos desconectáramos, todo lo que soñáramos, o sea, lo haríamos. Por ejemplo, si soñamos que vamos en una bicicleta, de repente comenzaríamos a mover las piernas como que fuéramos una bicicleta. Entonces el cerebro, como mecanismo de defensa, bloquea la transmisión a los músculos, lo que se llama atonía. En los pacientes con enfermedad de Parkinson esto no ocurre, entonces hay un trastorno de la conducta del sueño REM y cada vez que sueñan hacen movimiento durante el sueño y eso le produce despertares. Entonces eso hace que el sueño sea bien interrumpido. No es un sueño estable, por decir así, no es un sueño en paz, por eso de repente también les recomiendan medicamentos, los médicos que los están chequeando. Claro, eso es parte fundamental del tratamiento integral del paciente con enfermedad de Parkinson, el trastorno del sueño, porque el trastorno del sueño repercute en la calidad de vida del paciente. Un paciente que no duerme bien va a andar con somnolencia todo el día. Agregada la somnolencia con el trastorno de la marcha, esto predispone a caídas y accidentes que pueden ocurrir en pacientes que sufren esta enfermedad. Aparte que el paciente se siente fatigado, la falta de sueño provoca depresión y la falta de sueño produce también alteraciones cardiovasculares. Entonces, otro síntoma muy frecuente que se quejan mucho los pacientes con enfermedad de Parkinson es el estreñimiento. Los pacientes les cuesta hacer sus necesidades todos los días. Pasan 4 o 5 días sin poder ir al baño. Entonces este es un síntoma que se debe tratar también porque afecta mucho la calidad de vida. Y otro de los síntomas más importantes es la depresión.
casi el 50% de los pacientes que sufren Parkinson también tienen un trastorno depresivo. Por eso esta enfermedad es muy conocida, pero poco comprendida por la población en general. Hay que saber comprender a estos pacientes, ya que ellos se deprimen con mucha facilidad. Y la depresión no se trata solo con acompañamiento familiar, que es fundamental. Estos pacientes requieren también tratamientos antidepresivos. Entonces es un tratamiento integral. A veces nos apoyamos con los psiquiatras para la psicoterapia, nos ayudamos con la familia para el apoyo y el soporte familiar, y la parte medicamentosa para poder mejorar este síntoma de depresión. Qué bueno conocer acerca de estas enfermedades, doctor, porque solo así podemos comprender a nuestro paciente. Si usted no conoce las características del Parkinson, si su mamá padece de Parkinson, si su papá padece, si su abuelita, y usted no conoce las características, ¿cómo le va a ayudar? Se va a desesperar, se va a enojar, se va a irritar, de repente por ahí se puede deprimir porque mira estos cambios que son bastante bruscos en nuestros pacientes. Y si usted no conoce del Parkinson, no conoce de la enfermedad, pues obviamente que no le va a poder ayudar a su paciente, no le va a poder ayudar a su familiar, por más que quiera no lo va a poder hacer. Por eso es importante estudiar, analizar este tipo de situaciones para que sepamos cómo vamos a reaccionar con nuestro familiar. En definitiva, es importante conocer de las enfermedades para poder así, a través del conocimiento, actuar de mejor forma, ¿verdad? Entonces, tanto la terapia y el apoyo familiar, que es fundamental para los pacientes que sufren enfermedades neurológicas y todo tipo de enfermedad, así como también el tratamiento médico o las opciones de tratamiento que existen, ¿verdad? Eso es bien importante. Conocer muy bien la enfermedad nos va a ayudar bastante a poder sobrellevarla de la mejor manera. Normalmente miramos que cuando una persona ya, doctor, tiene el Parkinson bastante avanzado, sí se desespera porque obviamente no va a poder hacer las cosas que de repente hacía antes. Por ejemplo, mi abuelita siempre se levanta súper tempranito porque iba a poner el café, quería empezar a hacer las tortillas bien temprano. Obviamente ahora ella no puede hacer esto. Y yo sé que es difícil para ella, es difícil para sus hijos, es difícil para toda la familia mirar este tipo de cosas. Ella vive en una aldea y obviamente esta gente es así, pilas, desde muy temprano, no importa la edad, son bastante activos ellos. Entonces lo que hacemos es que la agarramos con el andador, difícilmente, pero la agarramos, la movilizamos, la llevamos a la cocina y ahí estamos con ella ayudándole y nosotros sentimos que eso la hace a ella sentirse bien. Y como decía el doctor, sí son conscientes, claro que sí, porque normalmente cuando nosotros llegamos a la casa de mi abuelita, ella tenía por costumbre, doctor, salir a la puerta y encontrarnos con su delantal ahí, sus chancletitas. Eso era característico de ella, no importaba la hora que fuese. Resulta que ahora que nosotros llegamos, llegábamos a la casa y ella nos recibía y entonces ya quiere café, va a comer, ¿qué quiere? Siempre. Ahora que ella padece del Parkinson, obviamente no puede, está en su silla, muchas veces con el temblor, que es bastante duro verla así, pero siempre nos acercamos donde ella porque habla bastante quedito. Claro. Ha perdido como que el timbre de la voz. Es uno de los síntomas también bien importante de mencionar. Comienza a disminuir el timbre, la potencia de la voz y las palabras empiezan a hacerse bien como difícil de comprender. A eso se llama disartria furfurante, porque es algo bien complicado para ellos. Existe terapia para poder los ayudar a que desarrollen mejor el lenguaje. También la letra. Comienzan a escribir con letra más pequeña, es uno de los síntomas también que hay que estar pendiente. Si usted comienza a ver que un familiar empieza a disminuir el tamaño de la letra, que cada vez hace la letra más pequeñita, este puede ser un síntoma de alerta de la enfermedad de Parkinson. Así es, y entonces, doctor, cuando nosotros nos acercamos donde ella nos pregunta, ¿va a comer? Quedito. Entonces sí, ella está consciente de todo lo que está sucediendo. Y nosotros nos sentimos alegres, nos sentimos motivados realmente de mirarla a ella. Son episodios bastante fuertes. Sí. Ya es una persona de 86 años y obviamente las características de esta enfermedad, como decimos, son agresivas, pero ahí está la comprensión del familiar que la tiene que cuidar, el amor de su familia, el cariño de su familia y de las personas que están cercanas a ella.
Si bien es cierto, es una enfermedad que hasta los momentos la ciencia no ha podido encontrar la cura definitiva, pero definitivamente el apoyo tanto del médico como del familiar es fundamental para poder sobrellevar esta enfermedad. Y los pacientes pueden tener una calidad de vida incluso de 10, 15 años después del diagnóstico y no deteriorarse tan rápido siempre y cuando usted tenga el cuidado de dar el apoyo y el soporte necesario a los pacientes que sufren de la enfermedad. Entonces, eso de decir que es una enfermedad incurable, si bien es cierto, todavía no existe cura del tratamiento, pero existe un tratamiento que sirve bastante para mejorar los síntomas que produce la enfermedad. Así es, doctor. Siguiente, sigamos con la presentación. La siguiente diapositiva, estas son las características normalmente que mencionábamos, las que son motoras y las que no son motoras. El doctor ya explicaba que aquí vamos con estas son nuevas, estas no las Sí, hemos tratado. Estos son los síntomas asociados con los medicamentos para la enfermedad de Parkinson. exactamente. Todavía esto, doctor, aparte de que el paciente tiene que soportar, ¿verdad?, las características, las consecuencias precisamente de la enfermedad, las consecuencias propias de la enfermedad del Parkinson, todavía hay síntomas asociados con los medicamentos para la enfermedad de Parkinson. Claro, muchos de estos medicamentos pueden producir somnolencia durante el día, puede producir cambios como alucinaciones, trastornos de la presión arterial o psicosis, que son estados en los cuales las personas se vuelven agitadas, se pueden volver agresivas. Esto se asocia a dosis altas de levodopa, que es uno de los principales medicamentos que se usa para tratar los síntomas de la enfermedad. En la siguiente diapositiva vamos a ver si me ayudan con la siguiente diapositiva. La siguiente, porfis. Que, bueno, existen muchas, bueno, aquí es un resumen de los síntomas que produce la enfermedad de Parkinson, tanto no motores como motores. Comienza la persona a dar lento, con pasos cortos, arrastrando los pies, hay falta de expresión en la cara, incluso la cantidad de parpadeos que una persona da en un minuto en los pacientes con enfermedad de Parkinson comienza a disminuir, tienen prácticamente una mirada congelada, no parpadean. Hay temblor en reposo, rigidez muscular, eh, le cuesta iniciar los movimientos, hay una inclinación del cuerpo hacia adelante, del tronco, hay Como encorvados. encorvados, exactamente, encorvados hacia adelante, exceso en la salivación y dificultad para hablar y masticar, hay pérdida del sentido del olfato, trastornos del equilibrio, se caen con mucha facilidad y pueden estar asociados también a trastornos emocionales como la depresión, los cambios del humor. Eh, para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson se han diseñado varias medidas. Las principales es el tratamiento medicamentoso. Quiero hacer énfasis que no existe tratamiento curativo, no existe cura para la enfermedad, pero sí existen tratamientos para mejorar los síntomas de la enfermedad que ayudan definitivamente a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. El Parkinson tiene varias etapas. Hay una clasificación internacional que clasifica las etapas del Parkinson en 5 etapas. Vamos a ir viendo una por una en las siguientes diapositivas. En la primera etapa, los síntomas son leves y están limitados a la mitad de un lado del cuerpo. Puede ser el lado derecho o el lado izquierdo. En la segunda etapa, ya los síntomas son en los dos lados del cuerpo y hay mucho problema para mantenerse de pie y la marcha puede estar afectada. Los pacientes incluso pueden requerir de la ayuda de un bordón. En la etapa número 3 ya el paciente está con movimientos más lentos, dificultad para vestirse, tiene dificultad para bañarse y esto afecta todas las actividades cotidianas que suelen hacer los pacientes, como en el caso de su abuelita, levantarse temprano, cocinar, recibir a las visitas. Ya en la etapa 4 hay problemas significativos de la movilidad que requiere de un andador y a la etapa 5 prácticamente el paciente está confinado en una silla de ruedas, totalmente dependiente de las personas que lo asisten. También en esta etapa de alteraciones mentales. Una pregunta que me hace frecuente: ¿cómo se diagnostica la enfermedad de Parkinson? ¿Existe una prueba definitiva para decir yo tengo enfermedad de Parkinson? Pues el diagnóstico se basa en los antecedentes médicos, en los signos y síntomas de la enfermedad y en la exploración neurológica.
Nosotros también nos apoyamos en algunos estudios de imagen como ser la resonancia cerebral, más para descartar otras causas que podrían simular una enfermedad de Parkinson. Aparte de eso, existen otras pruebas también como el DAT-scan, que estas pruebas tienen más que todo importancia en la parte de investigación, no son útiles, no son tan útiles en la práctica clínica porque son estudios de muy altos costos. ¿Existe en Honduras? En Honduras no existe el DAT-scan. Eh, y otros estudios como la resonancia magnética funcional y el PET, ¿verdad? Que creo que en San Pedro Sula existe, pero como les digo, no tiene mucha relevancia clínica, ya que los costos son muy elevados estos estudios. Solo en ciertos casos sí son sumamente necesarios. ¿Qué estudios estamos realizando aquí en nuestro país, doctor? Bueno, como le digo, lo básico para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson son los antecedentes, los signos y síntomas y la historia familiar. También nosotros utilizamos una prueba que se llama respuesta a la levodopa, que si el paciente los síntomas responden al tratamiento, eso nos confirma el diagnóstico. Es una prueba terapéutica. No existe también una prueba sanguínea para decir tengo enfermedad de Parkinson. Nosotros los llamamos biomarcadores. En Honduras y en el mundo existe una prueba en sangre que nos diga que el paciente tiene enfermedad de Parkinson hasta los momentos. Eh, con el tiempo, la enfermedad de Parkinson puede producir daño tanto cognitivo, esto es problemas de memoria, orientación, problemas de cálculo, problemas de depresión, ansiedad, alucinaciones, estreñimientos y fluctuación de la presión arterial. También hay problemas urinarios porque se lentecen tanto los músculos de los intestinos como los músculos de la vejiga. Entonces esto causa infecciones urinarias a repetición y el estreñimiento porque hay una disfunción del sistema nervioso autónomo. En la siguiente diapositiva vamos a ver que lo más importante en los pacientes con Parkinson avanzado es evitar el riesgo o tratar el riesgo de caídas, porque estos pacientes muy fácilmente se caen y al caerse se producen fracturas de cadera, que eso empobrece el pronóstico de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Se complican, doctor, pero es que pierden el equilibrio bastante. Tienen mucho problema de equilibrio por la falta de dopamina. Eso hace que ellos no mantengan el equilibrio y con nada sufren caídas. Entonces, aparte de las fracturas de cadera, también se pueden producir fracturas en otras partes del cuerpo e incluso golpes en la cabeza, que esto puede producir ya estados de gravedad y el cuadro más complicados. También tienen problemas para tragar. Esto es importante porque ya en las fases avanzadas los pacientes pueden broncoaspirar. ¿Qué significa eso? Que las secreciones que van para el estómago se van para el pulmón. Entonces, y estas causan neumonías por broncoaspiración. Entonces, eso es bien importante prevenir y estar atento. Los medicamentos para la enfermedad de Parkinson producen muchos efectos adversos. Hay que saber dosificarlos. El más conocido es la levodopa. El problema con la levodopa es que a dosis alta puede producir también otros problemas, trastornos de movimiento como las discinesias por levodopa, y aparte de eso puede también producir trastornos psiquiátricos como la psicosis. Entonces hay que tener cuidado con la levodopa. La levodopa es un tratamiento sintomático, no es curativo. Se deben de fraccionar las dosis, iniciar con dosis pequeñas. Eh, Tratamos de evitar dar levodopa por la noche porque el paciente no necesita estar muy activo por la noche, y tratarlo de dar solo por el día porque es donde el paciente necesita estar más activo. Entonces hay otras opciones de tratamiento también quirúrgicas cuando ya los pacientes no responden a los tratamientos médicos tanto tomados. Entonces hay una opción de cirugía de Parkinson. En esto se mete un dispositivo en el centro del cerebro que estimula ciertas áreas del cerebro que nos ayudan a mejorar los síntomas. ¿El neurólogo es el indicado para hacer eso o quién? Esto se hace a través de un grupo interdisciplinario entre neurocirujanos, neurólogos intervencionistas, entonces especialistas de trastornos de movimiento. Es un grupo interdisciplinario donde captan los pacientes que son candidatos, que ya no responden a los tratamientos médicos, y le ponen estos electrodos profundos para poder estimular ciertas áreas del cerebro y así mejorar los síntomas. No cura de la enfermedad, sino que mejora de los síntomas. Esta opción terapéutica no existe en nuestro país. ¿No existe? No existe en nuestro país. Bueno, referente a esto, ya que lo menciona, doctor, entonces, ¿cómo estamos con los avances del Parkinson en nuestro país? Estamos no muy bien, porque incluso los medicamentos para esta enfermedad
conocer la levodopa, existen periodos de tiempo donde se agotan, tanto a nivel público como privado. Entonces no hay opción, los pacientes no saben qué hacer en esos momentos, se desesperan porque van a la farmacia, no encuentran el medicamento, van al hospital, no encuentran el medicamento y eso es inconcebible, ya que, no sé, los clientes son responsables de que el país se abastezca tanto a nivel público como privado De este de este medicamento medicamento específicamente. específicamente, levodopa, porque muchas veces sucede por periodos de 2 o 3 meses que el medicamento se agota por completo, tanto en la farmacia como en las instituciones públicas. Y es un medicamento que Vital, doctor, que debe es estar aquí. esencial para tratar a los pacientes con Parkinson. Es inconcebible que en un país tengamos este problema de estar con el medicamento agotado, ¿verdad? Entonces, si alguna autoridad o alguien responsable de ese problema me está escuchando, por favor, tratar de agilizar los cambios para que no exista este periodo de escasez de levodopa, que Levodopa. levodopa, sí. Levodopa. Así se Existen, llama el medicamento, levodopa. existen muchos nombres comerciales, pero el genérico, el nombre del principio activo se llama levodopa. Esto es fundamental para tratar a los pacientes con enfermedad de Parkinson. Los médicos nos sentimos impotentes y desarmados cuando en el país los pacientes les cuesta o no logran encontrar este medicamento. Mientras tanto, si no tenemos este medicamento a mano para darle a nuestros pacientes, ¿qué hacemos? Existen otros medicamentos que pueden ayudar, algunos que actúan en los receptores de dopamina, otros medicamentos que son agonistas de dopamina. Sin embargo, el medicamento más efectivo es el levodopa. Los otros medicamentos vendrían a ser como coadyuvantes al tratamiento con la levodopa. Lo que hacemos es dar lo que encontramos, aunque la sintomatología no mejora tan bien como mejora con la levodopa cuando no contamos con este medicamento en el país. Excelente. Sigamos. Hay que tratar también los síntomas no motores. Hay que darle al paciente medicamentos para que pueda mejorar el estreñimiento. Hay que darle tratamiento también para los trastornos del sueño y hay que darle tratamiento para la depresión. Qué difícil, doctor, realmente es esta enfermedad y así como usted la coloque en contexto, porque imagínese usted, de por sí ya lo mencionaba yo, las características propias del Parkinson y todavía tener que estar tomando medicamentos, si tiene depresión, si tiene problemas para el sueño, si tiene, o sea, al final se viene tomando este paciente entre 5 y 6 pastillas diarias, si no es que más. Así es, eso es bastante complicado porque estos pacientes son polimedicados, tienen una polifarmacia, o sea, pasan tomando y dependiendo de medicamentos de forma permanente. Sí es complicado esta situación. Sin embargo, existen otras opciones no medicamentosas que pueden ayudar también a los pacientes que sufren la enfermedad de Parkinson. El mantenerse activo, eso es bien importante, el ejercicio periódico. Los pacientes tienen que tratar de caminar, de mantenerse activos, no confinados a la cama. Existen muchas terapias, fisioterapia es bien importante y en esta parte nos apoyan los especialistas en rehabilitación, los médicos de medicina física y rehabilitación, a dar terapia tanto para mantener el equilibrio, terapias para mantener una buena o una adecuada conversación para que los pacientes no tengan tanta disartria. Hay terapias de lenguaje y asesoramiento psicológico y psiquiátrico. Entonces estos factores ayudan bastante a mejorar la calidad de vida de los pacientes con la enfermedad de Parkinson. Estas terapias también se pueden aprender y que familiar se las haga en la casa, ¿verdad? O la Definitivamente, persona que los cuida. definitivamente es bien difícil estarse transportando a un centro de rehabilitación. Entonces, en este caso, se puede entrenar a un familiar para que pueda hacer estas terapias en casa. De repente se las colocamos aquí todas las alternativas de estas terapias, de estos tratamientos que son complementarios para el Parkinson, porque usted puede tener la posibilidad de realizarlo, usted puede tener la posibilidad de hacer yoga, acupuntura, masajes, ¿me entiende, doctor? Pero hay personas que obviamente no la tienen esa posibilidad, por eso a mí me gusta hablar de los dos lados, de los dos esquemas. Aquella persona que no tiene la oportunidad de realizar esas terapias complementarias, pues bueno, entonces aprendamos a hacer estos masajes que se pueden hacer en la casa sin necesidad de que el paciente tenga que salir y tampoco gastar dinero, porque mucha gente no puede, doctor, no lo puede hacer. Definitivamente, eso es bien importante. Incluso los pacientes con enfermedad de Parkinson tienden a tener
se quejan bastante de dolor en el cuello y dolor en el hombro. Como los músculos pasan rígidos y pasan tensos, entonces eso produce bastante dolor y estos masajes podrían ayudar, la fisioterapia podría ayudar mucho a mejorar estos síntomas. Es importante que usted visite a su médico cada 3 a 6 meses porque el tratamiento es bien dinámico. No es que yo le recepto una dosis de levodopa y con eso lo voy a mantener por años. No, el tratamiento varía. Nosotros vamos haciendo modificaciones en los intervalos entre medicamentos y vamos haciendo modificaciones de la dosis. Eso es bien importante. Nunca se comienza con dosis altas de levodopa. Hay una controversia si a las etapas tempranas de la enfermedad iniciar la levodopa, pues los consensos internacionales han acordado que sí, se inicia con levodopa a dosis bajas. Entonces, es un manejo muy dinámico. A lo que voy yo es que estos pacientes necesitan evaluaciones periódicas, mínimo 3 meses, máximo 6 meses. Entonces, es bien importante visitar a su médico cada 3 a 6 meses, hacer que sus medicamentos nunca le falten, esto es bien importante, y informarle al médico sobre algunos cambios, ya sea asociados a los medicamentos o asociados a la enfermedad. Entonces, estas son recomendaciones para los familiares y para los pacientes que sufren de enfermedad de Parkinson. Bueno, ya en la parte final, doctor, quiero que hablemos de las recomendaciones finales para todas las personas que nos están viendo referente a la enfermedad de Parkinson, pero antes yo quiero colocar un video. Usted sabe que con esta situación del COVID-19 hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, hay mucha preocupación, pero mire usted, siempre hay personas que le van buscando el lado bueno a la vida y esto me gusta. Y vamos a estar presentando varios videos de médicos que se ponen a bailar, que se ponen a cantar, que celebran cuando un paciente ha salido victorioso de los hospitales por COVID-19. Así que a continuación yo le voy a dejar con este video de médicos que están celebrándole a la vida. Bueno, ya miraban ustedes este video, doctor Nelson. Mire usted, hay que sacarle el lado bueno a la vida, hay que sacarle provecho. Miramos estos médicos ya con su uniforme, porque me imagino que están atendiendo pacientes por COVID en este hospital, pero están sacando el lado positivo y ahí los miramos bailar. Y es que se vale, si se puede mirar estas cosas, celebrarle a la vida. Y obviamente ustedes tienen la libertad, tienen el espacio, tienen la creatividad, las condiciones para hacer esto y más, doctor. Claro, y no solo eso, sino que la necesidad de poder tener un escape ante tanto dolor, ante tanto sufrimiento, en medio de una situación tan terrible. Yo creo que siempre tenemos que hacer eso por salud mental, para no enfermarnos nosotros, porque también somos seres humanos, tenemos sentimientos, estamos propensos a sufrir ansiedad, depresión y muchos otros trastornos emocionales que se pueden dar en torno a una situación como la que estamos viviendo. Entonces, estas son medidas de escape, estas son medidas para liberar un poco la tensión, para liberar un poco el estrés, y así que la verdad que me parece muy interesante que en medio de tanta dificultad exista todavía esos rayos de felicidad. Sí existen, doctor. Enhorabuena por nuestros médicos, por nuestros queridos médicos de nuestro país y por todos los médicos del mundo que utilizan esos escapes, como dice usted, esos respiros para mirar el otro lado de la vida, sacarle provecho de repente, no sacarle provecho, sino que ser positivos con esas buenas vibras. Y bueno, hoy hemos tratado el tema acerca del Parkinson. Doctor, recomendación final. Bueno, como recomendación final es, usted, si tiene algún familiar o usted sufre de la enfermedad de Parkinson, no todo está perdido. Existen muchas opciones para que usted pueda tener una vida placentera, una vida libre de muchos síntomas que produce esta enfermedad, con un tratamiento, un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. Esta enfermedad se puede sobrellevar. El apoyo familiar es básico para poder sobrellevar todos estos síntomas. Es necesario que usted, si tiene algún síntoma,
visite a su médico en etapas tempranas, no deje que la enfermedad avance, porque una vez que la enfermedad avanza demasiado, es más difícil poder tratar los síntomas. Así que ánimos a las personas que sufren esta enfermedad. Hay que seguir adelante, la vida es hermosa, siempre hay que buscarle el lado positivo, como usted acaba de mencionar, y a las personas familiares que están alrededor de un paciente con Parkinson también llamarles a que puedan darle el apoyo necesario que estos pacientes necesitan. ¿A dónde le contactamos, doctor? Yo estoy en el Centro Urológico Hondureño, que queda en Colonia El Prado, enfrente de la Toyota. Atiendo allí de lunes a viernes, de 1 de la tarde en adelante. También los fines de semana estoy en Nacaome Valle, en Clínica El Pilar. Así que los pacientes del sur me pueden contactar en Nacaome Valle. Un saludo para toda la gente de Nacaome. ¿Sabe que nos miran bastante en Nacaome? Claro que sí, yo sé que sí. Bueno, ya sabes, si usted tiene algún video de médicos y me lo quiere mandar bailando, haciendo todas estas actividades creativas, pues yo lo voy a recibir con gusto.